Primero que nada, en este video no se pretende criticar a la música actual, tildándola de mala o mediocre, sino más bien explicar el porqué de ciertas semejanzas en ella y más que nada en cómo muchas veces va perdiendo su valor cultural. Todo esto basándonos en la obra de Theodor Adorno sobre la industria cultural y más que nada la crítica a la cultura y a la sociedad. Para ello será necesario que demos una vuelta al pasado de la música, en donde fue creada con un fin artístico y cultural, del cual solo unos pocos podían deleitarse con dichas obras. Es ahí cuando llega el paso de la industrialización. Viendo el interés que producía la música, vio en ella una manera de entablar la comercialización, dando paso a la industria musical que ve en los artistas la mejor manera de conseguir riquezas y no dando importancia siquiera a su aporte cultural a la sociedad. En esta parte me dedicaré a hablar y tomaré como base el rock. ¿Por qué el rock? Porque se me hace un tanto sencillo hablar sobre este estilo de música y también poder explicarle los cambios y las modificaciones que ha realizado durante el tiempo. Ahora bien, el rock se inicia como base en el rock and roll, y el rock and roll se nutre del blues, del jazz y de la música clásica. Es decir, su origen provee de mucha cultura. Ahora bien, se centró principalmente en compases de 4/4 y además en la estructura era de verso y estribillo. Sus instrumentos principalmente en sus inicios fueron guitarra, bajo, batería y voz. Pero con el pasar de los años fue modificándose, alterando compases, integrando nuevos instrumentos, también alterando su estructura y además improvisando ciertas técnicas de grabación. Esto tuvo como resultado la concentración de muchos más seguidores que otros estilos de música en esa época, y dando paso también al origen y el surgimiento del metal. Con las fuertes bases del rock, el metal pasó a convertirse en la parte más pesada y desatando el furor entre las personas, por ser algo totalmente libre y que necesitaba virtuosos músicos en la improvisación, solos y obviamente en la voz. Es decir, era un trabajo que iba nutriéndose cada día más e incorporando nuevos elementos, pero siempre tenía sus raíces muy apegadas a ellos. Es decir, no se desligaban aún de esa parte del rock y del rock and roll. Eso era más que nada lo más importante durante ese momento y el auge del metal. Con letras sumamente cargadas de críticas, ideologías e incluso de poesías, se convirtió el rock, el metal, en gran fuente de cultura. En todo ese tiempo siempre estuvo la industria generando recursos y ganancias gracias a los esfuerzos de dichos estilos, al punto en que fueron sobreexplotadas las agrupaciones. Es decir, existía una sobrepoblación de bandas, es decir, cada vez que existía una banda iba al mercado y empezaban a generar ganancias a través de su talento. Entonces, al existir una sobrepoblación del rock, entonces las personas tendieron a alejarse un poco, y es ahí cuando nacen otros estilos de música o estilos de música que ya estaban pero que fueron tomando más fuerzas, como por ejemplo está el pop, el rap y más adelante también incluso el techno, como música que estaba saliendo a la luz o música que estaba siendo apetecida por la gente en ese entonces, dejando al rock y al metal en una etapa de decaimiento musical y más que nada en ventas. ¿Qué sucedió? Pues bueno, para volver a ser lo que habían sido anteriormente el rock y el metal, significó un arduo trabajo en producción, lo que provocó que existieran una exageración en las técnicas de grabación. Y lo peor de todo eso es que va separando a las bandas, a las agrupaciones, a los cantantes de su origen cultural, atribuyéndolo a una cultura que es una cultura más que nada comercial. Entonces pocas bandas vieron el éxito y más que nada
estaban en las bandas de auge en ese momento lo que era el pop, el rap y otros estilos también muy llamativos en ese tiempo. Y ahora, yendo al tema y más que nada al problema y las consecuencias de la industrialización en la música, el problema está en que actualmente podemos ver como las técnicas de grabación han ido exagerando. ¿A qué voy con esto? En que la industria ya no está tan preocupada de encontrar artistas de un gran dote artístico, sino más bien de un poder comercial, es decir, de que puedan exprimir ese poco potencial que a veces pueden tener. E incluso yo me atrevo a decir que hay algunos artistas famosos que tienen tan poco potencial artístico, pero que llegan a una altura inmesurable por el tema de la propaganda, la publicidad, la televisión y los medios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que a la gente les estás imponiendo los estilos que tienen que seguir. Es decir, estás estandarizando la música. Algo que debería ser libre y totalmente lleno de poder artístico y también cultural, va perdiendo sus dotes y se convierte en un producto musical. Entonces, ¿qué hace la industria? Crea artistas, así por decirlo, y también una inmensidad de hits tan solo para vender. Y pierde todo el sentido cultural y le impone a la gente que solo tiene que consumir lo nuevo. Y la gente empieza a creer que eso es lo correcto y no se interesa por el poder cultural que pueden poseer dichas composiciones de artistas que a veces no son tan famosos, que no son tan escuchados, pero que sí poseen un gran potencial. Ese es el problema más grande que se está dando con todo esto, y es la crítica que se le hace a la música y a la industria de Theodor Adorno. Para concluir este video me gustaría contarles sobre una entrevista que se le realizó al cantante de Nirvana, Kurt Cobain, en la cual él menciona que el auténtico rock en ese tiempo, en los 90, iba desapareciendo y tachando a la música en ese entonces de una copia y que apenas sobrevivía. Se refería al rock. Diciendo que los chicos que escuchaban en ese tiempo la música no les preocupaba su origen como solían hacerlo anteriormente otras épocas. Es a eso a lo que me refería yo cuando la industria iba separando a la banda de su origen. Y decir que les gustaban el rock era más que nada una declaración de moda e identidad para poseer un grado de vida social. Hablaba de que las máquinas virtuales trataban de suplir a los sonidos de la música original y que la gente no se daba cuenta hasta tal punto que pensaba que era lo que debía ser como apetecible para ellos, porque es lo que la música, más que nada la industria, trata de imponer a las personas. Y más que nada eso es lo que siempre preocupaba a algunos sociólogos, y en este caso a Theodor Adorno. Cómo el poder de la industria puede tener tanto poder para incluso inculcar ciertos gustos en las personas, o cambiar su cultura o modificarla. Entonces, decía Kurt Cobain que esas máquinas virtuales iban a cambiar el futuro, en el sentido de que iban a ser más que nada los sonidos virtuales lo que iban a llamar la atención en las personas. Obviamente yo no voy a referirme a qué estilo de música me estoy refiriendo o qué estilo de música posiblemente se pueda prestar la interpretación, pero esos atributos de las técnicas de grabación es lo que alejan a la persona de su real cultura. Entonces también podemos interpretar esa intención de la industria como la racionalidad instrumental. Es decir, para conseguir su objetivo de ganancias, no le importan los medios que ocupe para conseguirlo. Si es necesario cambiar una cultura, lo harán. Y lo peor de todo es que las bandas o grupos o cantantes de cualquier estilo están modificando su estructura a base de generar más que nada ganancias y no preocupándose por el tema de lo artístico y lo cultural. Ese es el verdadero problema y ese es el tema central de más que nada de toda su obra. Muchas gracias y eso sería todo.